Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Texto y Contexto. Hoy conversamos en nuestro programa sobre el destino manifiesto, doctrina política e ideológica del siglo XIX, la cual sostenía que Estados Unidos estaba destinado por la providencia divina a expandirse para difundir libertad y democracia. Sin embargo, este ideal de extremismo nacionalista entró en decadencia al mutar hacia un imperialismo posteriormente que contradecía sus propios principios de libertad. Es justamente el tema que queremos debatir el día de hoy, decadencia del destino manifiesto en Texto y Contexto. Bienvenidos. El destino manifiesto es una filosofía e ideología política del siglo XIX y sostiene que Estados Unidos está destinado por mandato divino a expandir su territorio desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico y a difundir su modelo de democracia, no como elección política, sino como un designio de la providencia para desarrollar el gran experimento de libertad. Analistas expresan que en el siglo XXI el colapso del destino manifiesto se ha evidenciado en la crisis de legitimidad del orden hegemónico global. Ahí teníamos el perfil de nuestro programa. Vamos de inmediato con la conversación acá en nuestro estudio. Me acompaña Kelly Potelá, socióloga egresada de la Universidad Central de Venezuela y candidata a doctora en el Centro Nacional de Estudios Históricos del Despacho de la Presidencia. Muchísimas gracias por tu tiempo, Kelly, con la audiencia latinoamericana. También me acompaña Carolina Escarrá Gil, doctora en Pedagogía Crítica con especialización y maestría en Ciencias Políticas en La Soborna y maestría en Diplomacia y Negociación Estratégica, exdiplomática en Estados Unidos y actualmente profesora e investigadora de la UICO. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros, Carolina, nuevamente. Y otro referente en este escenario, Aldemaro Barrios, magíster en Historia, periodista y miembro del Centro Nacional de Estudios Históricos de Venezuela. Muchísimas gracias, profesor, nuevamente con la audiencia latinoamericana. Y bueno, para poder entender todo este escenario que hemos planteado sobre el destino manifiesto, Kelly, ¿cómo interpretar hoy en día el destino manifiesto? Debemos entenderlo como el sistema operativo del imperialismo norteamericano. No fue un proyecto de libertad, sino una estrategia que fusionó el fundamentalismo religioso y todo lo que es la lógica de acumulación capitalista. Al presentarse una nación como un mandato divino, el Estado norteamericano creó una coartada que justificó, de acuerdo a su moral, el exterminio de poblaciones indígenas completas. Asimismo, instaló el sistema esclavista e impuso sus intereses sobre la dignidad de los seres humanos. Este origen es el que explica el racismo estructural que está presente hoy y define a gran parte de la sociedad norteamericana, ya que esa jerarquía fue diseñada precisamente para dominar al otro. Desde el inicio se justificó entre aquellos que tenían derecho a la prosperidad y aquellos que eran considerados sujetos prescindibles. Carolina, preguntarte, porque se dice mandato divino, ¿qué decir de esa relación, ¿no?, entre el fundamentalismo religioso y, pues, por otro lado, el capitalismo en Estados Unidos? ¿Cómo entender y cómo interpretar eso? Bueno, evidente, desde mi punto de vista tiene que ver no solamente con la gente que llegó a Estados Unidos en los primeros inicios, sino además lo que son los padres fundadores de los Estados Unidos. El propio Jefferson, independientemente de incluso el tema religioso, decía, bueno, vamos a dejar que estos países sean manejados por los españoles hasta que nosotros podamos arrebatárselos, ¿no? Entonces ya desde los orígenes tenían la idea de tener un gran territorio donde ellos tendrían, y lo dicen así algunos presidentes, moralmente una capacidad para poder dominarlos. Ese moralmente está vinculado al tema religioso y ese moralmente está vinculado a todas las ideas de las monarquías que venían en ese momento de Europa, donde decían, bueno, l'état c'est moi, el Estado soy yo, ¿no? Y el Estado soy yo porque por derecho divino Dios me dio la posibilidad de dirigir esta nación. Entonces de allí viene un poco toda esa visión. Es por derecho divino, ellos se creían en la posibilidad de decidir qué iba a pasar con esas poblaciones que estaban ya habitando el territorio y que ellos no reconocían como poblaciones, como bien lo dijo la doctora. Un derecho divino parecido al derecho divino del sionismo, ¿no?
muy parecido al Pudiésemos derecho hacer esa- divino del sionismo, aunque hay muchas discusiones sobre si los orígenes del sionismo son realmente religiosos o no, ¿no? Sí. Y podemos entrar en una discusión mucho más amplia al respecto. Yo creo que en el caso del Destino Manifiesto sí hay un origen religioso que tiene que ver con estas grandes sociedades que existían en la época. La mayoría de ellos eran, por ejemplo, masones. Mientras que en el caso del sionismo, bueno, su padre fundador era ateo, ¿no? Claro. Entonces ahí hay algunos elementos que dicen incluso que han utilizado todo el tema del pueblo judío como una carta de cambio para poder arrastrar a un montón de gente sin tener realmente el basamento religioso. Hablamos de Theodor Herzl, que fue obviamente Theodor Herzl. una referencia dentro de todo este concepto. Profesor Aldemaro, quienes defendían el Destino Manifiesto hablaban de extender la libertad, ¿no? Pero vemos en la historia que cada territorio conquistado sufrió la esclavitud, sufrió precisamente el exterminio de los pueblos originarios. ¿Cómo esa contradicción pudo ser tan sostenida en los Estados Unidos y cómo explicar ese fenómeno? Pudiéramos decir que se sostiene todavía, porque le acabo de hacer una pregunta a Carolina sobre el caso de Israel. Israel está aplicando, en términos concretos, violentos, el acto de dominación por vía de un gesto moral, aparentemente entre comillas, pero también como un acto de fe en su religión. Mira, si pudiéramos encontrar una palabra que describe lo que tú me preguntaste, diría yo engaño, mentira. Pero que tenemos que analizarla desde las profundidades de la misma creación de las religiones en la humanidad, Zaratustra, todo ese proceso. Cuando tú las comparas, te das cuenta de que fueron usadas como mecanismo de dominación que justifica la expansión. Hay unos preceptos en lo que es la Biblia hebrea, pues, Sí. que señala que no todos son elegidos, que algunos son elegidos. Es decir, por tamaño, por color, ¿no? Eso ya te da una orientación, una idea de quién elige, qué debe ser qué, ¿no? Y ellos hablan de los ungidos, de los iluminados. Pero ¿quién los iluminó? ¿Quién iluminó a los Estados Unidos para ser el guía del mundo? ¿Quién ilumina a Israel para crear todo ese desastre que están creando ahorita? Esa es la gran pregunta y todo nos resume a tratar de engañar todavía a la humanidad en algo que ya la humanidad está claro. Y sobre todo, ¿de qué manera Kelly muta, ¿no? Porque estamos hablando y teniendo en cuenta todo lo que hablamos desde los orígenes del Destino Manifiesto, bueno, después viene obviamente una agresión, un intervencionismo que azotó, por supuesto, el Caribe, el Pacífico y, bueno, gran parte de nuestro continente. ¿Cómo explicar esa mutación? ¿De qué manera podemos definir esa mutación de Estados Unidos, de este Destino Manifiesto, a un imperialismo internacional? Bueno, precisamente la guerra de secesión tenemos que recordar todo el proceso histórico de Estados Unidos y de conformación de Estado-nación y cómo pasó a esa etapa imperialista. La guerra de secesión consolidó la revolución burguesa por excelencia y permitió la integración del capitalismo a nivel nacional, a escala nacional. Al unificarse Estados Unidos pasó a ser del Estado-nación clásico a una etapa de potencia imperialista dirigida por las grandes corporaciones que tenían hambre de recursos y a partir de allí se consolidó toda su doctrina de espacio vital, donde América Latina dejó de ser vista como una región de naciones soberanas y pasó a ser considerada la periferia de seguridad de Estados Unidos de Norteamérica. Y la función era clara, alimentar el modelo industrial norteamericano con nuestros recursos y subordinando nuestro desarrollo a sus necesidades estratégicas. Es decir, que ese Destino Manifiesto o esa expresión en la actualidad es, por ejemplo, la doctrina expresada recientemente por la Seguridad Nacional de Estados Unidos de una América más segura. Sí, el sistema económico norteamericano. La Gran América del Norte. La ¿no? Gran América del Norte. Cuando el sistema económico estadounidense enfrenta crisis, el declive, la saturación, la respuesta no es la apertura. La respuesta históricamente ha sido la coerción.
La agresividad contra nuestro país, bueno, desde hace muchos años, pero sobre todo a partir del 3 de enero de 2026, no es una anomalía. No debemos interpretarla así. Es una respuesta sistémica que intenta recuperar el acceso a recursos estratégicos que el imperialismo siente que le pertenecen por derecho divino. Al agotarse su capacidad, digamos, de convencer al mundo mediante su designio histórico de la exportación de la democracia, de su visión de democracia, el sistema también ha perdido su eficiencia simbólica y se ha visto obligado a recurrir a la fuerza bruta, al bloqueo y a la asfixia económica para tomar lo que considera le pertenece. Sí, y más en este momento cuando vemos una mayor agresión, un discurso más agresivo por parte de Estados Unidos en su doctrina internacional y con un presidente que efectivamente tiene algunas expresiones muy parecidas a lo que desde el principio el Destino Manifiesto pues ha presentado. Vamos a estar hablando de esto luego de la pausa, hoy hablando del Destino Manifiesto y la decadencia justamente en la actualidad. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto, hoy hablando del Destino Manifiesto y su decadencia en la actualidad. Hablando, veíamos cómo eran los orígenes, cómo se ha mutado a través de un imperialismo por parte de Estados Unidos. Carolina, hoy en día vemos un mayor relato y muy agresivo por parte de Estados Unidos en su doctrina de seguridad, de superioridad social, de superioridad económica, hasta militar. Hablaba Kelly anteriormente de ese espacio vital, me recordaba el Lebensraum de Hitler, y entender esto porque vemos un presidente que incluso en redes sociales frecuentemente lo vemos también con o bajo ese manto, ¿no?, de adoctrinamiento, de religiosidad, de algo mesiánico. Lo vemos allí también con expresiones de absolutismo moral. ¿Cómo explicar esta conducta en el día de hoy tan apegada al Destino Manifiesto y su impacto en el mundo? Mira, yo creo que nosotros no podemos entender nada de esto si no entendemos la lucha de clase, ¿no? Si no entendemos que a nivel nacional en Estados Unidos, nacional en Venezuela y a nivel internacional hay una lucha de clase. Para mí una de las mejores expresiones o explicaciones de lo que es el imperialismo a nivel internacional la hizo Lenin en el año 1917 con el imperialismo fase superior del capitalismo, donde él ya veía lo que iban a hacer las empresas transnacionales, como esas empresas vinculadas a determinados países y uniéndose entre ellas en oligopolios, uniéndose además a la banca internacional, pues iban a poder tener un dominio del mundo, que es lo que estamos viendo ahorita. Cuando tú analizas, por ejemplo, el manifiesto Palantir, tú ves que prácticamente lo que te dicen es: nosotros somos la empresa matriz, tenemos los países, van a ser las sucursales de lo que nosotros decidamos, porque al final somos nosotros los que decidimos cuál va a ser el futuro del mundo. Y solamente le vamos a dar, digamos, a respetar la importancia que tiene Estados Unidos porque nacimos de Estados Unidos, le debemos a Estados Unidos, ¿no? Porque, bueno, la mayoría de esas empresas surgieron de la NASA, surgieron del Departamento de Estado, surgieron del Pentágono. Entonces eran ellos los que los financiaban, como pasó, por ejemplo, con Disney en un momento determinado. Se fue a la quiebra y quien lo financió fue el Pentágono para que hicieran una serie de documentales en contra de lo que estaba sucediendo en Europa en plena guerra mundial, ¿no? Entonces, bueno, todo eso de alguna manera está vinculado a las empresas transnacionales. Acordémonos que el presidente de los Estados Unidos hoy en día es un gran empresario. Él ha sido reconocido y toda su carrera ha sido como empresario. Se ha hecho mucho más multimillonario desde que está en el gobierno porque tiene la posibilidad de que él y su familia accedan a determinadas concesiones, ¿no? Claro. Entonces realmente hay que verlo como una clase transnacional capitalista, una clase que se cree superior al resto de la gente, que no reconoce además a los otros. A mí me preguntaban en algún momento determinado por qué el presidente Trump sí se quiso sentar con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y nunca se sentó a hablar con el presidente Nicolás Maduro. Y yo le decía, mira, no lo hizo públicamente porque además él era un chofer
¿no? de autobús, mientras que la presidenta encargada pues estudió en universidades importantes del mundo. Entonces hay un reconocimiento del otro en la medida en que tiene algo que se parece a lo que yo respeto, ¿no? Es un poco esa visión de esa élite transnacional que, bueno, que cree que tiene no solamente el derecho divino, sino que además tiene la definición de las cosas. El profesor Aldemaro hablaba del tema de la democracia. Pero es que nosotros tenemos democracia, tenemos una democracia muy aflorada aquí en Venezuela, pero es una democracia participativa y protagónica. Para ellos eso no es democracia, porque para ellos la democracia tiene que ser la democracia representativa que manejan las élites y que deciden las élites. Entonces, bueno, dentro de este marco de élites y pueblos, en esta lucha de clases hay un tema que tiene que ver evidentemente con el destino manifiesto y con la situación que se está manejando en Estados Unidos, y no solamente con respecto a los otros países de América Latina, con respecto a los migrantes. Cuando él dice que son enemigos extranjeros, migrantes de algunos países, porque hay que reconocer que no era solamente Venezuela, eran 43 países cuyos migrantes eran enemigos extranjeros a inicios del periodo de Trump. En ese momento él lo dice porque no los reconoce. No solamente no reconoce a los estados de donde vienen, sino que no los reconoce a ellos, pero está tomando además una ley de 1779. No es una ley actual, es algo que viene precisamente de esos padres fundadores, cuando ni siquiera existían los partidos políticos que forman parte de esa élite. Entonces todo tiene que ver, desde mi punto de vista, con la visión de lucha de clases y con la explicación que dio Lenin en su momento. Profesor, lucha de clases y por supuesto una representación del gobierno de los Estados Unidos con absolutismo moral, que efectivamente, como lo dice la sociología, el conflicto enseña que toda forma de dominación también le corresponde una fuerza de resistencia, ¿no? ¿Cómo decir también de esa lucha de poder en torno al destino manifiesto? Carolina pone el punto sobre la I al señalar el tema de la lucha de clases, ¿no? Por la división de trabajo que intentó o hizo los Estados Unidos durante el siglo XX, etc. Pero yo lo llevo a la actualidad. Hoy día estamos en un proceso, en una disyuntiva en el tema de la multipolaridad. Y creo que, como en otros tiempos históricos, los países de la periferia, los países que no tenemos el poder, digamos, militar, ¿no?, ni nuclear para generar una ofensiva, ¿no?, o una persuasión, tendemos a buscar mecanismos asimétricos para poder ratificar nuestros actos de soberanía, independencia, etc. Recientemente el presidente Putin, en un congreso en Rusia, el congreso de Valdai, que reúne una suerte de reunión como la de Davos, con empresarios intelectuales, ¿no?, rusos y de otras partes del país, señalaba una metáfora, no nombró a él, no nombró a Trump, pero dijo que, en otras palabras, que él se cree Júpiter y que los demás son los perros. Eso él lo señaló indicando que ni China, ni la India, ni otras potencias, pero tampoco los que no tienen los recursos poderosos que tiene China o que tiene Rusia, están incluidos allí. Y ahí, sin mencionar a Venezuela ni mencionar a Irán, colocó dentro del ámbito del respeto internacional el derecho que tienen los pueblos por la soberanía. De manera que yo creo que el destino manifiesto, si bien es bueno estudiarlo, comprenderlo en estos contextos, veamos por ejemplo el caso de Irán. Irán es una teocracia, pero Irán no está imponiendo cosas a otros países, al contrario, está contribuyendo al desarrollo, bueno, de manera recíproca, etc. Y sin embargo ahí están dándole una lección al gobierno de los Estados Unidos y al mundo, de dignidad, de soberanía y de independencia. No independencia o luchas para dominar a alguien, sino para sentar que hay estados soberanos que deben respetarse. Entonces creo que es un momento crucial en la humanidad en que podemos ver resoluciones en el que o los Estados Unidos recoge sus baterías y llega a unos acuerdos satisfactorios y recíprocos,
o verá qué hace, ¿no? Eso es una incertidumbre. El mismo Putin lo dice, estamos en un estado incierto. Pero en definitiva, Kelly, el destino manifiesto en la actualidad representa un peligro, una amenaza todavía para los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Lo representa, sin embargo, Venezuela es una esperanza. Venezuela representa hoy la antítesis al destino manifiesto. Nuestra postura de resistencia soberana frente a un orden hegemónico en decadencia, en colapso, demuestra que es posible transitar hacia un paradigma distinto. No es un acto de pasividad, es una estrategia de dignidad que cuestiona la arquitectura del poder norteamericano, que necesita el conflicto para justificar su injerencia en nuestros países soberanos. Al defender nuestra independencia energética y política, estamos validando ante el mundo que es posible construir una nueva arquitectura del poder basada en el respeto mutuo. Para finalizar, tu apreciación, Carolina, el destino manifiesto en la actualidad y cómo está respondiendo Latinoamérica a este momento geopolítico, teniendo en cuenta que vuelven estas expresiones nuevamente a, de alguna manera, permear la vida política en Latinoamérica. Yo no es que quiera insistir en el tema de la lucha de clases, ¿no? Pero cuando hablamos de Latinoamérica tenemos dos elementos. Tenemos el elemento de los gobiernos, donde tenemos algunos gobiernos todavía independientes y todavía autónomos y soberanos, como México, como Colombia, con Petro, con toda la situación que estamos viviendo y las elecciones, como el propio Lula a su forma, ¿no? Y entendiendo que además estos grupos que están siendo nombrados terroristas no tienen por qué ser nombrados terroristas de Estados Unidos, por supuesto Venezuela, pero tenemos también los pueblos de todos estos países que de repente están gobernados o dominados en esa clase, pues, ¿no? de la derecha transnacional. Estoy hablando de Ecuador, estoy hablando de Argentina, estoy hablando de Chile, ¿no? De todas las decisiones que están tomando en función de deshacer incluso el Estado-Nación. Pero hay que también reconocer a los pueblos, la lucha que estamos dando los pueblos en América Latina por acabar con esa visión dominadora de parte de los Estados Unidos, y no solamente de los Estados Unidos, sino de parte de una construcción internacional que existe en Naciones Unidas, donde está Inglaterra, donde está Francia, donde hay ciertos países, muchos países europeos, que son los países que se sienten con el poder para incluso establecer medidas coercitivas unilaterales contra países como Venezuela y contra 31 otros países en el mundo, porque no es solamente Venezuela, hay 31 países que tienen medidas coercitivas unilaterales, entre esas Rusia y China, ¿no? Totalmente. ¿Y qué está pasando? Bueno, que Rusia, China, Irán le están diciendo, mira, no me importan las sanciones que tengo, pero me respetas, ¿no? En el caso de Venezuela lo hemos venido haciendo, lo seguimos haciendo desde el punto de vista incluso de la narrativa, lo seguimos haciendo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo seguimos haciendo con las elecciones que vamos a tener el 27 de julio de las comunidades otra vez, lo seguimos haciendo con nuestra democracia participativa y protagónica, independientemente de las imposiciones que al final lo que quieren es quitar los recursos naturales, que fue lo que hicieron durante la Cuarta República. Sin duda, el escenario complejo en torno, pues, a Latinoamérica, a la manera y el relacionamiento de Estados Unidos, no solamente con nuestro continente, sino también con el resto del mundo. Se me termina el tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarme, y a ustedes también gracias en casa, www.telesurtv.net, y contáctenos @telesurtv.net para el feedback sobre este y otros temas en texto y contexto. Así finalizamos. Soy Luis Francisco Blandón. Gracias por seguirnos.